alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia con alguien que realmente quiero mucho, que respeto mucho y que es mi amigo Raúl Cormac. ¿Cómo va, Lolita? Y allá, bien, digamos que bien en la Argentina, ¿no? Y eso obvio. tiene sus características muy particulares. Te quiero felicitar por todo lo que haces, como siempre, pero bueno, fundamentalmente por ese caso que duró tantos años y que vos siempre sostuviste que el marido no era el asesino. Sí, O sea, el caso de la del Sunce, ¿no? efectivamente. Bueno, vamos a Yo ver. estuve años al lado tuyo vos diciendo, no, esto no es así, no es el culpable, no es... Defendiste tanto ese tema. Sí, porque aunque a uno le parezca un caso policial, primero, ningún caso policial es realmente policial. No. Todo tiene un ingrediente de política, de internas judiciales, de jugadas siniestras, del periodismo. En el caso García Belsunce también hubo una condena, sobre todo del grupo Clarín, que era tremenda, ilevantable. Entonces, la verdad que batallar contra ese aparato mediático por un lado, pero también contra un aparato judicial muy poderoso, que se cubrían unos a otros, porque ¿cuál es la razón por la que no, de entrada, no se investiga como corresponde? Y porque un fiscal llegó a una casa de gente rica, esa gente rica pensó que se había muerto en un accidente y el fiscal, convalidó esa idea porque era un country. Si hubiera sido en La Matanza No la hubiera hubieran ido todos presos de entrada y se hubiera hecho la autopsia y se hubiera sabido de entrada qué pasó. Y acá llegó a una casa rica, estaba un fiscal así muy conocido como Romero Victorica, que dijo, quédate tranquilo, esto es un accidente, y no hizo la autopsia y después, para tapar su error, vino una cosa de la corporación judicial y después enganchado con la corporación mediática. Así que, aunque parezca un caso policial, y desde ya que no tengo la menor empatía con la familia García Belsunce, ni menos todavía con Horacio García Belsunce, y tampoco siquiera con Carrascosa, ¿no? O sea que realmente lo que vos hiciste fue defender lo que creías. Sí, efectivamente, y ver cómo juegan ya en ese momento. Estamos hablando de hace 17 años, cómo jugaban ya en ese momento un papel determinante el peso del aparato mediático y el peso del aparato judicial, ¿no? Que te hacían lo que querían, esa es la verdad, arbitrariamente. Y ahora lo hacen más enfocado a la política y persiguiendo a los opositores. Lo que ocurrió el viernes con Amado Vudú impresiona un poco y todavía tiene relaciones residuales. Ese es el argumento. Fue poderoso y sigue teniendo relaciones residuales, pero hermano, no le hiciste un juicio, no tiene ninguna pena, ni siquiera lo habías indagado. ¿Cómo lo puede mandar preso? Entonces además no tenía no hizo nada durante todo el tiempo que lo están persiguiendo judicialmente, nada nunca jamás dejó de presentarse, nunca jamás no actuó en consecuencia, pidió permiso para viajar, hizo todo. Tal cual. Y otra vez entra a jugar lo mediático, es decir, es una persona que tiene una condena mediática desde ya. Lo mismo que en el caso de Julio De Vido, pero si vos empezás a mirar las causas un poco más detenidamente, la verdad vas a ver además un trasfondo empresario muy fuerte en esta ofensiva. Hubo mucha gente que De Vido molestó. Sin duda, De Vido, Vudú, todos ellos. Todos molestaron. Todos ellos. Ahora, el gobierno anterior, fíjense, quienes celebran hoy.
la sociedad rural ya tiene un cargo en el Poder Ejecutivo, el diario La Nación, todos los grandes empresarios, todos esta idea, es decir, todos los grandes empresarios están con este gobierno y, comillas, no quieren volver al populismo, etcétera, etcétera. Todo esto es una ofensiva, sobre todo para evitar la vuelta. Por eso yo soy un convencido que a Lula también lo van a meter preso. Van a usar la justicia para impedirle llegar al gobierno. Qué barbaridad, qué cosa terrible, porque esto de que no haya, realmente no hay justicia, uno se siente muy desamparado, porque en cualquier momento te pueden armar cualquier cosa si estás molestando, ¿no? Además esta cosa de disciplinar. Antes de la segunda marcha por Santiago, ese proceso ridículo a todos los pibes estos que engancharon, ¿viste? Claro. Es todo el tiempo tan... Yo te digo, Tuni, vos sabés que yo soy una persona que soy bastante valiente, en el sentido valiente, no sé si es valiente, yo soy una persona que me planta frente a la vida. Sí. Pero yo tengo la sensación de un momento muy amenazante. Sí, sobre todo, bueno, digamos, para los pibes que pueden tomar la posta, para quienes no quieren para nada al neoliberalismo. En un sentido, te digo, la justicia juega el papel para la que está pensada. Es decir, es un poder pensado para custodiar los privilegios. Lo hemos charlado acá la otra vez cuando vine. Es un poder con reminiscencias monárquicas, donde al juez hay que decirle su señoría. Hoy pasó una cosa que todavía quiero ver con bastante detalle. En el fallo contra Delía, abren un expediente contra los abogados defensores, contra Adrián Albor y Juan Grabois. Me gustaría saber bien exactamente cómo es ese expediente, pero es en verdad por decirle cosas a los jueces. Qué ¿Me terrible, entendés? qué O sea, terrible. los jueces fueron tan violentos en este juicio, tan violentos, que quienes estaban ahí decían, bueno, siéntense del lado de la fiscal, no se pongan ahí en el medio como si fueran árbitros imparciales, siéntense del lado acusatorio. Y bueno, la justicia tiene eso, está diseñada para cuidar privilegios. Y además esta ofensiva contra los abogados laborales y los jueces laborales, que realmente en nuestro país han sido de una conducta, incluso durante la dictadura, son los únicos jueces que se mantuvieron así del lado donde tenían que estar, ¿no? Que para eso son la justicia laboral. Fíjate que hoy el título del diario La Nación, no lo voy a decir exactamente, pero era algo así como: el gobierno toma medidas contra la industria del juicio, ¿no? Industria del juicio debería ir entre comillas, Claro. ¿no? Porque se Porque supone le que es dicen alguien que lo dijo, lo dice el gobierno. No, y que es como una, digamos, no existe la industria del juicio, es gente defendiendo sus derechos. ¿Pero qué te parece? Entonces, Es como desconocer que hay derechos. Claro, industria del juicio, estás diciendo, esto ya es, digamos, algo reprochable. Es el equivalente al curro de los derechos humanos. Claro, es tal mismo, cual, es lo mismo. tal cual. Pero si vos decís el curro de los derechos humanos, se supone que tenés que poner comillas, porque hay alguien que condena los movimientos de derechos humanos. Aquí dan por sentado que es una industria del juicio, cuando lo que sucede es que son abogados defendiendo derechos de trabajadores. Y que además solamente alguna vez perciben una parte de los honorarios, porque hay muchos que se condolen de la situación de su defendido, cuando de un porcentaje así de lo que van a cobrar, nunca cobran un peso previo a nada. Bueno, digamos, en los tiempos que corren, allá en el editorial de La Nación contra Abuelas de Plaza de Mayo, o sea, son tiempos en los cuales hay una ofensiva de la derecha, no solamente en la Argentina, diría, está muy extendida en el mundo, y que
en la Argentina tienen una particularidad de que están encarcelando a opositores sin que hubiera una pena, o sea, sin juicio, sin pena. Yo no voy a defender, ni vos seguramente tampoco, a quienes hayan robado, desde ya que no es... Pero primero quiero saber cómo robaron. Pero claro, condénenlos en un juicio, demuestren tal o cual cosa. Pero no que sean por artículos de Clarín las pruebas. Bueno, hay que investigar, que investiguen en serio. Es que No, presumen algo, como los supuestos colegas nuestros, presumen algo y ya se lanzan sobre eso sin buscar nada. Tal cual. Ayer, en la tapa del diario Clarín, era cuentas en el exterior y sociedad fantasma detrás de la detención de Amado Boudou. Y la verdad que si vos mirás la resolución de Ariel Lijo, la cuenta en el exterior y la sociedad en Uruguay no son de Amado Boudou, son de Núñez Carmona. Y Núñez Carmona prestó declaración el viernes, antes de ser detenido, ante el juez. Y dijo, mire, yo fui socio de Clarín en Mar del Plata. Teníamos una empresa de courier. Entonces, y acumulé casi 4 millones de dólares, entre ellos 1 millón de un arreglo que hice con Clarín, porque era socio de Multicanal en ese momento. Entonces, él dice, Boudou no tiene nada que ver con la plata que yo blanqueé, además la blanqueó. Entonces, te instalan en la tapa de que Boudou tiene cuentas en el extranjero, que tiene sociedades en el extranjero, cuando en verdad quien tiene las sociedades en el extranjero y mueve la plata en el extranjero es el presidente y su familia. Pero y su familia, y además de arriba, ¿no? De arriba lo sobreseyeron desde el vamos. Sí. Todas las causas que tienen que ver, además tener la particularidad de que la Oficina Anticorrupción pide su sobreseimiento. O sea, ellos que fueron los republicanos... Eso es lo más increíble. Y acusan de eso al populismo. Claro, exactamente. Ellos terminaron poniendo una supermilitante del PRO, a Laura Alonso, en la Oficina Anticorrupción, como si eso significara algún tipo de control de la corrupción. Cuando le preguntaron el otro día, y bueno, ¿cómo es que usted interpreta que el hermano de Mauricio Macri, Gianfranco, haya blanqueado 32 millones de dólares? Y nada, no pudo contestar. Es obvio que no pudo contestar. Era dinero que tenían en negro, 32 millones. Sí, eso no es una cosa que uno se olvidó de declarar, ¿no? 32 millones, vos sabés que los tenés, los construiste, los hiciste, los ganaste, ¿viste? Durante un tiempo, tampoco se gana 32 millones de un día para otro. También me hace pensar que el presidente o fue el hermano menos hábil de esa familia, o tiene 32 millones de dólares en algún lado. A su favor tengo que decir que tal vez tenga menos plata que Gianfranco porque se divorció más veces. No, no lo digo como humorada, lo digo, pero obviamente no me creo, y además se encontraron cosas en los Panama Papers y todas esas cosas que fueron sobreseídas, por ejemplo, transferencias desde Brasil a Italia de 9 millones de dólares en manos, digamos, o por manejos de esta empresa que se llamaba Caguemulla. Bueno, o sea, es poco creíble toda la situación, y la verdad que de todas maneras... La del correo fue un escándalo. Bueno, lo del correo es un escándalo. La verdad, habría más motivos para detener a Mauricio Macri por lo del correo que a Boudou por enriquecimiento ilícito. Es decir, más poder tiene Macri para influenciar y bloquear una investigación que Amado Boudou, que la verdad hoy en día no tiene el menor poder. O sea, y además, si tuviera poder para obstaculizar, tenés que explicar en qué consistió ese poder. ¿Cuál era el poder? ¿Quiénes son? Con Julio De Vido hicieron el intento. Dijeron, y bueno, tiene poder porque sigue siendo el presidente de la Comisión de Energía,
porque además desaparecieron unos papeles en Río Turbio, y De Vito dice, no, los papeles los desapareció la administración de Cambiemos de Río Turbio. Y bueno, y además quemaron los papeles de una licitación que además ni se concretó la licitación, pero también sale de una declaración de un dirigente de Cambiemos. Pero hicieron un intento de decir, trató de obstruir la investigación de alguna manera. En el caso de Vudú no hay ni siquiera un intento, dicen, y sigue teniendo relaciones colaterales o relaciones residuales es el término. La verdad, todo un bochorno que viene de que lo apretaron al juez Ariel Mijo la semana pasada, en el Consejo de la Magistratura, que tiene las causas atrasadas, etcétera, etcétera. Le amenazaron, le plantaron una denuncia en el Consejo de la Magistratura y reaccionó a eso. O sea, me están apretando, bueno, vamos para adelante con esto. Es una huida de la... Todo es una vergüenza. Qué vergüenza. Además le piden periodistas, todo eso, y así, viste, mira por otro lado. Mire, cuando le tocas a alguno de los que están, digamos, de la corporación mediática, así enseguida hace una declaración, todo el resto que es despedido, maltratado. Bueno, pero son sellos, porque en realidad son sellos, son organizaciones en las cuales, como se demostró en su momento con los viajes de los jueces a Miami pagados por el Grupo Clarín, ahí hay un hueso duro de roer. Es decir, es el empresariado en todo el sentido de la palabra. No es un diario, es un empresariado poderoso con abogados, con organizaciones, con ONGs, con un juez en la Corte Suprema. Claro, o sea, es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil que uno pueda cambiarles algo, ¿viste? Tienen demasiado poder, te destruyen con una facilidad asombrosa, ¿no? Sí, tal cual. Es muy... La verdad que es lo contrario de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Es un dominio muy monopólico, muy, digamos, insisto, hasta en el caso García Belsunce, hasta en casos policiales, ellos marcan una línea y después no se desdicen. Es como, digamos, nosotros somos una iglesia. Lo que nosotros decimos es eso lo que vale. Pero mire, nosotros no vamos a cambiar de opinión. Recuerdo que lo decían así en el caso de García Belsunce. Nosotros no vamos a cambiar de opinión. Pero mire que está esta prueba y está esta otra. No vamos a cambiar de opinión. Es eso, te imponen una especie de masacote que es muy difícil de doblegar, pero bueno, hay que pelearla también. También hay una cosa que se supone que no cierra, que es la economía. Entonces, en algún momento, toda esta quita de derechos y los jubilados el año pasado perdieron 10%, con este nuevo cálculo que creo que no va a ser aprobado por el Congreso, pero intentan... Ahí el tema jubilados es uno de los temas claves, porque la mitad del dinero del Estado son las jubilaciones y las pensiones. Entonces ahí algún tipo de ofensiva va a haber indefectiblemente. Si no es esta, será otra. Pero es terrible porque vos pensás que ya el 10% fue el año pasado y este año va a ser más. Lo que sucede es que hay que ver además cómo... Porque si cambia la forma de cálculo el año que viene... El año que viene, esto va a ser muy duro. Es que esta semana misma se anunció la recaudación del mes pasado, de octubre, 31,4%. Y la inflación del año va a ser 23%. Es decir, ahí te van a robar, porque hoy en día entra en el cálculo. Y después entran en el cálculo lo que se negocia en las paritarias, en un promedio de lo que se negocia en las paritarias. Son dos números que en general están un poquito por arriba de la inflación o levemente por arriba de la inflación o muy por arriba de la inflación, como este mes la recaudación. Entonces, a vos te condenan a que vas a recibir como aumento solo la inflación,
cuando además la inflación para los jubilados es más alta que la inflación promedio, porque los medicamentos aumentan más que la inflación, Mucho más. porque los alimentos aumentan más que la inflación y los servicios aumentan más que la Y inflación. además de todo eso, que el PAMI les está recortando todos los días algo. Tal cual. Todos los días recorta algo. Y entonces cual. esto se hace una situación... Bueno, aún así, la impresión es que nada de esto cierra, por eso se están endeudando y endeudando, y como nos pasa a cualquiera de nosotros, te endeudas mucho, los intereses terminan siendo tremendos, y empezás a que no, y cuando te endeudaste muchísimo te dicen, no, mire, usted ya está demasiado endeudado, no le podemos dar otro crédito. Así que para mí tenemos una situación sumamente complicada con un final muy pesado. muy alarmante. Muy alarmante para todos, porque como explica muy bien mi pareja, es imposible pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito, ¿viste? Claro, tal cual. Entonces, en tanto y en cuanto sigan tomando deuda para pagar agujeros, no para producir, pues si vos tomás deuda para producir es una cosa, generas trabajo, generas empleo, pero ponés la maquinaria en marcha. Si vos lo haces solamente para pagar, y no, porque hay momentos que si llegas al fondo. Tal cual. Bueno, y además nosotros estamos viendo que cada vez tenemos más déficit del comercio exterior, cada vez tenemos más déficit en el turismo. Entonces, la gente que venía a la Argentina, el turismo, porque además a las economías regionales que tanto hablaron de hacerlas desarrollar, las están ahogando. El turismo era una cosa que a las economías regionales les había venido muy bien. El vino, que ahora le van a pedir, las provincias que tienen ahora el problema es que le van a poner un impuesto al vino, que además no se hace competitivo, porque Argentina estaba colocando muy bien sus vinos, muy bien. Bueno, para el mercado interno le ponen, yo no puedo creer lo que es. ¿Qué quieren? ¿Quedarse solitos ahí cerca de la casa del gobierno? Es que eso viene junto con nuevas mejoras para los empresarios, le bajan las cargas sociales, va a venir esta ofensiva de la reforma laboral indefectiblemente, donde van a poder repartir los empresarios las horas de trabajo. En el sentido, hoy necesito que trabajes 12 horas y mañana 4, o sea que se van a terminar bastante las horas extras, y hay muchísima gente que vive de las horas extras. No, yo no sé qué va a pasar con la situación de la gente, porque la verdad es muy alarmante. Se han cortado un montón de programas que por lo menos les ayudaban. Eso se han cortado programas culturales, programas sociales, programas de muchas cosas que además daba trabajo a la gente que los hacía. Sí. Bueno, y con todos los aumentos que se vienen y la falta de trabajo, ahora, además, ¿qué hacemos con la oposición? Yo quiero saber por qué la oposición no salió a defender más abiertamente la situación, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay una cierta contradicción entre dos cosas que dice Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado dice, este es el poder más grave que hemos enfrentado nunca, ¿no es cierto? Dice, es lo más poderoso, porque tienen los medios, tienen los empresarios, digamos, tienen la justicia, es la verdad, no tienen mayoría, porque tienen la corte, tienen buena parte de la corte, o sea, efectivamente del lado del neoliberalismo se ha puesto un poder enorme. Ahora, al mismo tiempo, si uno tiene ese diagnóstico, tiene que buscar reunir a toda la oposición, de la forma que sea. Aunque vos pienses que tal es un traidor o lo que sea, para mí el punto clave es desalojar el neoliberalismo del Poder Ejecutivo. Claro, sí. Todo lo demás, y lo ha hecho el neoliberalismo. Es decir, las barbaridades. Hoy agarrar un archivo es fácil, las barbaridades que decía Elisa Carrió de Mauricio Macri. Pero agarraron y se juntaron, pese a que pensaban cosas muy distintas,
creo que gran estrategia de Ernesto Sanz y de Elisa Carrió, y lograron unificar a la oposición y salieron a flote. Y en cambio ahora la oposición va dividido, que si Randazzo es traidor, que si Massa es traidor, qué sé yo. Cada uno tiene posiciones un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, qué sé yo. Desde ya que me parece que tienen posiciones infinitamente más progresistas Cristina que Massa. Pero eso no quita de que uno busque alguna forma de desalojar a un poder que hace daño en lo cotidiano, que te va a aumentar el colectivo al doble ahora, sí, ya, dentro de nada. Pero eso es objetivo, son hechos concretos. Y esa es mi mirada. Y además creo que tienen que hacer, por ejemplo, acuerdos, aunque no sean electorales, acuerdos para el trabajo en el Congreso. Si no hacen un acuerdo de trabajo en el Congreso, efectivamente, yo creo que, y además en algunos aspectos tendrían también que aliarse con la izquierda, porque hay cosas que también le competen a todos. Sí. Cualquiera que se sume realmente, eso es, para mí es una mirada. Hay dos ejemplos en Europa que para mí tienen su importancia. En España Podemos, que es como la organización de izquierda y se negó a hacer una alianza con el Partido Socialista para gobernar, y gobernó a la derecha. Y en Portugal la izquierda similar a Podemos se alió con el Partido Socialista, no gobierna. Le dice al Partido Socialista: gobiernen ustedes, nosotros criticamos lo que no nos gusta, pero no gobierna la derecha. Y eso cualquiera te lo diga. Además es el país que más crece, Portugal, en Europa, por tener políticas así muy proactivas al trabajo, al consumo, etcétera, etcétera. Pero hay que empezar a pensar un poquito que la derecha, el gobierno de la derecha tiene un costo para todos los que vivimos en el país. Claro, y además que es un costo irreversible, porque ¿cómo salir después de esta deuda? ¿Cómo te toca gobernar de nuevo otra vez con el país endeudado hasta dentro de 100 años? ¿Cómo hacer? Tal cual. ¿Cómo volvés a activar un país desactivado? Todavía hay margen, porque la gente los oficiales torneros que volvieron al trabajo, todavía están con posibilidades de... Vos acordate lo que costó volver a conseguir gente para trabajar en la fábrica después del menemismo hasta el kirchnerismo. No había nadie, no había quedado nadie. Bueno, todo eso habrá que trabajarlo, pero el problema inmediato, digamos, sacarlos del Congreso. Es sacarlos del gobierno, digamos, es ganar las elecciones. Porque si no, los resultados son estos. Es decir, una ofensiva económica tremenda contra los sectores de menos recursos y una ofensiva política contra la oposición feroz y prisión para buena parte de los opositores. No, y además no solo eso, sino que ¿sabes? Todo lo que van a hacer, porque toda la gente que va a quedar en la calle de a poco, ¿cómo te recuperás? Además los jueces, que son tan simpáticos, están en la gloria, ¿viste? Y además, ¿cómo volvés a ponerle impuestos a los empresarios? ¿Cómo volvés a sacarle plata a los ojeros? ¿Cómo volvés a sacarle plata a los mineros? ¿Cómo haces después de este jolgorio? Bueno, esa es la situación. Por eso ves a los grandes empresarios de ese lado acompañando al gobierno a full. A veces tienen pequeñas discrepancias, pero discrepancias dentro de la alianza gobernante. Pero hoy en día tenés, digamos, a todos los grandes empresarios de ese lado, sin ninguna duda. Y aparte de la clase media, una parte de la clase media. Decime, ¿cuál es vos que manejás bien las encuestas y todo eso? ¿Por qué los jubilados lo votaron? Creo que porque no les gustó la figura de Cristina,
Creo que todos los gobiernos tienen desgaste. Yo viví en España cuando se desgastó una figura que era intocable, que era Felipe González. Y terminó perdiendo las elecciones después de 12 años. Efectivamente, entonces, también hay desgastes, también sucede que no han sabido hacer una renovación de sus dirigentes. Entonces me parece que hay también razones, bueno, además de peleas ridículas como la pelea que tuvo con Cristina con Randazzo, eso abrió las puertas a perder la provincia de Buenos Aires. O sea, veo también errores propios muy graves en su momento. Y eso, digamos, desencadenó en cosas como perder la provincia de Buenos Aires y después perder las elecciones. Y creo que mucha gente mayor se pudrió. Mi mamá ya murió, pero me costaba polemizar con ella sobre el tema de la jubilación. Me costaba. Y ganaba 130 pesos en 2001. O sea, era una cosa... Que el cambio y la mejora constante no le servía para cambiar de idea. Y no había, bueno, pero no la soporto, este tipo de argumentos que había, no la soporto. También está el tema de que hay una parte de las personas mayores y de la clase media que no se banca que existan los planes sociales, que hay en el mundo entero, en el mundo entero hay planes sociales. Y bueno, porque para eso además está el Estado, para rescatar a los que están para que la hechos gente viva peor. mejor. Exactamente. Y además planes sociales que estuvieron bien organizados, porque la asignación universal por hijo, que además exige que los chicos vayan al colegio para poder seguirla cobrando, que se pongan las vacunas. Es decir, la salud de la población también es un tesoro a acumular. Hay países que están tratando, que están en el primer mundo, que están tratando de ver cómo pueden hacer que la gente haya menos gasto en salud, que la gente tenga mejor salud. Para eso son las cosas previas, todo lo previo a la enfermedad, que uno hace toda la prevención, y en eso están los planes sociales. Tal cual. Pero es muy difícil de entender, es más fácil. Yo creo que hay una suerte de protección de la gente. Muy mala explicación, es decir, explicó mal el gobierno anterior, tenía una cosa de que no hablaba. Yo tuve la chance de hablar, qué sé yo, hace 2 o 3 meses con Devido, para que, sobre todo para que me diera explicaciones sobre el tema de Río Turbio, justamente. Y en ese diálogo yo decía, ¿cómo es que no habla públicamente y se defiende públicamente? Y dice, mire, Río Turbio es esto, esto, esto y esto. Si usted para cualquier persona, primero no va a saber de qué trata siquiera lo de Río Turbio, pero lo primero que va a decir usted está, digamos, está imputado por sobreprecios en la puesta en marcha de la mina de Río Turbio, que le aclaramos a la gente, es una mina de carbón que tiene recursos por 400 años. O sea, es un bien muy importante, y que estaba parada desde que hubo un accidente en la mina y murieron 12 mineros. Bueno, se trató de poner en marcha. Entonces yo le decía, la imputación contra usted, cualquiera más o menos que entiende un poco, va a decir, es por sobreprecios en poner en marcha. Y la verdad que no es por eso la causa judicial. Hubo una causa por sobreprecios que tuvo Claudio Bonadío, es decir, no un juez adicto al kirchnerismo, y que lo sobreseyeron. Y esta causa de hoy es porque firmó, la causa por la que está preso, es porque firmó acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional. Eran acuerdos por los que la Universidad Tecnológica cobró 50 millones de pesos, 52 millones de pesos, y que la Universidad Tecnológica seleccionaba el personal, hacía el control ambiental, diseñaba, hacía los pliegos para las licitaciones, etc.
Si esa plata se la hubieran pagado a una consultora privada, No que es lo que se alcanza, hace... todo eso no alcanza para pagarle una consultora Bueno, privada. desde ya que no. Pero la gente, ¿me entendés? Tampoco el gobierno anterior ni explicó, ni dio sus razones. Y por supuesto jugó el papel mediático, era muy importante, ¿no? El tener... Estaban condenados ya de antemano. Yo digo, siempre pongo como ejemplo, y vos creo que vas a coincidir, la fuerza de la cosa mediática, ¿no? Yo creo que la gente hoy, la gente de mi generación, por ejemplo, todavía se acuerda y todavía lo da por válido que el barrio ese que construyó, el primero que construyó Evita, ahí cerca de la General Paz, ese tan bonito, bueno, que la verdad que se la dieron a gente tan particular que hacía asado con el parcel. Sí. Bueno, y la gente sigue hoy hablando pero por supuesto, sí. Porque lo institucionalizó, digamos, los medios. Los medios lo dijeron, lo repetían y lo repetían y lo repetían y quedó. Tal cual. Tal cual. Bueno, esa es la situación. Ahora, si hay casos de corrupción, hay irregularidades, ya que estamos a favor de que alguien vaya a... Pero que haya una cosa, que haya una causa y una investigación que lo pruebe, ¿viste? No se puede comparar con las increíbles maniobras que se hacen hoy en día, que son infinitamente peores y con muchísima más plata. O sea, el soterramiento del Sarmiento, que saben ustedes es la obra para convertir el ferrocarril Sarmiento prácticamente en un subte, hacerlo pasar por abajo, se licitó, ganó la alianza entre el Grupo Macri, porque IEXA era una empresa del Grupo Macri, y la brasileña Odebrecht, y el pliego decía que había que conseguir el financiamiento. El financiamiento se iba a conseguir en Brasil, no se consiguió, y por decreto, el gobierno de Mauricio Macri puso 45.000 millones de pesos para financiar eso. Piensen ustedes que 3.000 millones de pesos era el fútbol para todos, y esto eran 45.000 millones de pesos puso para financiar esa obra. Lo que hubiera correspondido era anular la licitación, porque una condición clave no se cumplió, volver a licitar. Pero lo que se hizo fue destinar 45.000 millones de pesos a una alianza entre el Grupo Macri y la brasileña. No, eso no. Y eso solo es una pequeña demostración. Está lo del correo, está la venta de Macri Air a Bianca, y de inmediato le dieron un montón de rutas. O sea, sí. Pero dejan la huella digital, están tan soberbecidos de que no les va a pasar nada, que dejan todo, bueno, porque si no se explica, ¿viste? Tenían procesos por la venta, por el contrabando de autos a Uruguay, vienen proceso, nunca pasa nada. Sí. Nunca pasa nada, ¿viste? Y hablan, y encima hay que oírlo con esa cantilena de la corrupción, de todo lo que la transparencia, la palabra transparencia es una palabra que les gusta mucho. Y además el tema de la seguridad les está dando algunos problemas, ¿no? Porque este robo así de los 8 millones fue en 2015, el robo, vos decís ahí en el banco, donde de ese robo, ¿habrás? ¿Cuál robo de 8 millones? No, uno de ayer, que decían que entraron en 5 minutos en Lomas de Zamora y se llevaron 8 millones. No, es un robo viejo. ¿Es un robo viejo? Es un robo viejo. Lo que sucede es que dos genios como Paulo Cablan y Mauro Zeta reconstruyeron toda la historia y ahora quedó esclarecido el caso. Pero efectivamente, de todas maneras, tuvimos el caso de la nenita. La nenita, qué de La horror. Plata, de 12 años. Sí, va a la escuela, al conservatorio donde van los chicos. No, tenemos... Hay casos y obviamente eso va a empeorar. Eso indefectiblemente va a empeorar, porque la marginalidad es un factor
muy fuerte, ¿no? Más que la marginalidad, la desigualdad. Entonces eso termina... Y sí, la desigualdad genera las peores cosas, genera las peores cosas de las personas, porque cuando las personas están todas, suponete, están en un barrio que es pobre, qué sé yo, pero tratan de ayudarse unos a otros y alguno tiene la salida y van haciendo, están haciendo. Pero cuando uno ya está en la marginalidad, vive en la calle, todo ese tipo de cosas ya no le importa nada del otro, no le importa nada de nadie. El Gordo Valor decía, todos empezamos robando para comprar zapatillas de marca. O sea, eso te pinta que la desigualdad es un motor. Es decir, que la ambición por tener zapatillas de marca con las que ir a bailar. Vos sabés que hace muchos años, yo hace muchísimo que no trabajo en Rivadavia, hace muchos años, nosotros teníamos una señora que adorábamos todo, que era la responsable de la limpieza de la radio. Y debe haber sido en los 90. Y a su chiquito, que viajaba en el tren para ir al secundario, estaba en primer secundario, para robarle las zapatillas, lo tiraron del tren y se mató. Lo cual fue para todos un dolor inmenso, porque era una mujer que queríamos, viste, esas personas que son parte de tu vida, ¿no? Pero, o sea que ya viene de lejos esto, cuando hay crisis y hay desigualdad, cuando empieza a haber, vos decís, si es eso, es la aspiración de tener lo que tiene el otro. Sí, en ese momento se desata la aspiración por el otro, ¿no? Cuando ya uno no tiene nada que perder, bueno, por lo menos voy a ir a bailar con una zapatilla de marca. Sí, tal cual. Vos sabés que yo siempre admiré mucho al rector del Carlos Pellegrini, acá, viste que ha sido un rector. Bueno, y en el Pellegrini, precisamente por esto, en el Pellegrini la cosa era quién compraba en un lugar más barato, nadie usaba marca, y además había hecho una pichincha que se había ido a un lugar, una feria americana, no sé dónde sea. Nadie se ponía marcas. Y eso generaba una igualdad increíble, ¿no? Bueno, eso, el clima social de desigualdad y de la soberbia de los ricos, que es un camino al que vamos caminando, y que tiene muy malas consecuencias. Tiene muy malas consecuencias. La verdad que produce fenómenos sociales muy fuertes de inseguridad, de rencor, una situación muy mala. Y yo creo que vamos si se va con esta política de enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres, que es lo que hemos visto en estos 2 años, vamos a ir a una situación peligrosa. Tuni, ¿cómo está tu hijo? Bien, mi hijo bien. Está volviendo mañana mi hijo, labura con Tevez desde hace por muchos eso, años. Sí, ¿está en China? No fue con él a China, está acá porque la organización en la que es parte de Tevez y su representante Adrián Rocco, Tevez ya tiene, en febrero va a cumplir 34. Entonces están como reclutando pibes de inferiores con un proyecto, digamos, hacia adelante. Mirá. Entonces él está concentrado en eso. Hace muchos años que trabaja. 8. 8, digamos. 8 años. Ha pasado por Roma, por Inglaterra, por todos lados. Sí, estuvo todo el tiempo que estuvo en Manchester y después estuvo con Tevez en Italia cuando estuvo en la Juve y ahora está en la organización. Sí, aunque me da la impresión que pronto lo tendremos acá, pero no sé si va a volver a jugar, qué sé yo, porque vieron que él dice que ya está cansado de entrenar y de jugar. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿llegó a cumplir 102 tu mamá? Llegó a cumplir 103.
103. Exactamente, el 18 de mayo de este año cumplió 103 y murió el 20 de agosto. Nada, la verdad que estuvo muy bien. Estaba Hasta bárbaro, casi- con las cosas que casi vos al contabas. final. Vos contabas, Sí, y además le hicimos entrevistas en la radio en mayo de este año, sí. No, estaba súper lúcida, estaba ciega, pero estaba súper lúcida. ¿Qué opinaba sobre todo? Porque yo me No acuerdo. opinaba sobre todo y supongo que está transcurriendo el final de la generación que vivió la Segunda Guerra, ¿no? Claro, claro. Prácticamente es una generación que yo aprecio enormemente porque no solo sobrevivió a la guerra, a los campos de concentración y ¿Tu mamá la pasó en Europa? mi mamá se vino en el 39, cuando recién había empezado, pero sus padres murieron en los campos de concentración, pero además vivieron el exilio y vivieron la inmigración. Claro, Todo esto claro. que están ahora los europeos que cruzan de África, etcétera, la verdad que los que cruzaban desde Europa eran los europeos. Pero claro, eso es lo que yo no entiendo, cómo la gente que ha pasado por eso tiene tan mala memoria, ¿no? Sí. Y vos sabés que, bueno, tu mamá, qué gracioso, cumplía los años el mismo día que mi nieta Violeta. Ajá. Pero esa cosa de no darse cuenta cómo fue la historia, todo lo que ha pasado, que siempre, vos sabés que cuando estuvo mi hija en Noruega, hace 2 años, estuvo a punto de ser aprobada una ley donde estaba prohibido ayudar a la gente que estuviera en situación de calle o que pidiera limosna. ¿Sabes por qué? Porque claro, son los inmigrantes, a ver si se quedan. Pero ¿a vos te parece? Cuando todos esos pueblos, y sobre todo los del Báltico, pasaron a unas hambrunas a fines del siglo XIX, que fueron terribles, no tenían ni papas para comer. Entonces, yo no puedo entender cómo se es tan poco solidario. Y bueno, es la opulenta Europa en este momento. No quiere que nosotros no- también tenemos acá nuestra cuota de racismo hacia los bolivianos, los paraguayos, Sí, etcétera, sí. etcétera. hacia Pero la por ejemplo hay inmigración. algunos que no lo hacemos y Por nuestros supuesto, hijos y sí. nuestros nietos tampoco lo hacen, ¿viste? Es como, yo creo que es una cuestión de comodidad, es más fácil adaptarse a eso que seguir pensando yo fui uno de ellos. Bueno, efectivamente, pero los inmigrantes eran ellos. Y cuando yo estuve durante la dictadura, y una parte de esos años estuve en España, la verdad impresionaba, no te daban un documento, no había chance de trabajar. Y en un país que, qué sé yo, solo por reciprocidad. Con lo que Argentina había hecho por ellos, ¿no? Exactamente. fue Millones de españoles vinieron a Argentina después de la guerra civil. Y nada, era imposible conseguir ningún documento para poder tener trabajo, cosa imprescindible allí. O sea, la verdad que donde no empecemos a entender que somos seres humanos todos, no vamos a salir adelante. no vamos a tener paz, porque como vimos la semana pasada con la No va a muerte haber de los paz, 5 no va a haber rosarinos, vamos a tener hechos como ese, porque los pobres de cualquier lado del mundo van a ir a protestar de la forma que sea, aún poniendo bombas, aún matando gente, a los lugares donde los ricos creen que están seguros. Es cierto, sí. Bueno, Tony, no sabes lo que te agradezco que hayas venido. Para nada. Sé Nora. que siempre tenés tanto que hacer, estás tan complicado, y para mí, no sé, es un placer que has estado acá, Bueno, que has yo tenido esta siempre- charla. Siempre me gusta venir de vez en cuando, así que cuando quieras. Bueno, gracias. Bueno, y así nos despedimos hoy de Periodismo en Emergencia. Realmente ha sido una maravilla poder tener esta charla con Tuni, que sabe tanto, que habla y sobre todo habla de lo que sabe, no
es como está ocurriendo últimamente, que la gente opina sin fundamento. Él va a las fuentes, habla. A mí me consta que todo lo que ha dicho hoy es fruto de su investigación, de su trabajo. Así que son ejemplos a seguir en este momento, que haya gente todavía que conserva la ética con respecto a la profesión y su ética social también. Bueno, los espero la semana que viene en el Periodismo de Emergencia. Estaremos aquí a las 4 de la tarde como todos los lunes en esta radio donde uno puede realmente ejercer la libertad y disfrutarla. Hasta la semana que viene y gracias. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento.